Gloria a Dios. Muy bien, muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. Sean todos bienvenidos a este su grupo Kairos, Tiempo de Dios, Iglesia Virtual. Iniciamos una transmisión más de estos estudios sistemáticos que estamos haciendo de la Epístola de Santiago. El día de hoy estaré compartiendo con usted la primera parte de el capítulo número 4 con el tema. Permítame tantito, se me perdió. Dios mío, el tema, rápidamente le cuento el tema del día de hoy. ¿Dónde está? No puede ser. Disculpe, acá está. La amistad con el mundo. Ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Iniciamos esta primera parte en un momento más, por supuesto. Pero antes quiero saludar y agradecer a nuestros amigos y hermanos que ya nos estén siguiendo o nos vayan a seguir en cualquier parte del mundo a través de esta maravillosa tecnología. Recuerde que tenemos el perfil público, la señal abierta para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda tener acceso a esta transmisión en vivo. Así que saludamos desde ya a nuestros amigos que nos siguen desde Italia, Japón, España, de aquel lado del mundo donde nos hemos dado cuenta por el perfil, porque estas hermanas que nos siguen desde allá, algunos hermanos también pertenecen al grupo Kairos, Tiempo de Dios, Iglesia Virtual en Facebook, donde a propósito ya tenemos 159 miembros para honra y gloria de Dios a través de Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. Ahí es donde estamos también compartiendo todos los audios. Así que gracias, hermanos, amigos del viejo continente, por estar ahí apoyándonos con su presencia virtual. También acá en América, nuestra América Latina, desde desde Sudamérica, Centroamérica, México y este hermoso país de la Unión Americana. Gracias por estar ahí, como dije, apoyándonos con su presencia virtual. Recuerde que estamos reuniéndonos de lunes a viernes de 6:15. Regularmente empezamos a las 6, pero empezamos a transmitir en vivo a las 6:15, de 6 a 7:30 de la noche, tiempo de California. Y el día sábado no estamos transmitiendo, y tampoco el día domingo, solamente de lunes a viernes. Y también vamos a estar fuera los días miércoles temporalmente, así que prácticamente estaremos 4 días solamente, lunes, martes, jueves y viernes en este mismo horario, para que tome nota y pueda apoyarnos ahí con su presencia virtual, pueda seguirnos en vivo o pueda también escuchar los audios que se van quedando colgados ahí en el grupo, en este perfil de Kairos, Tiempo de Dios, con la llama de fuego, la llama inconfundible, así como el Espíritu Santo que arrasa, que contagia. Así que ese es el perfil Kairos, Tiempo de Dios, para que pueda escuchar todos los audios, están quedando ahí colgados en ese perfil. Así que, sin más, me voy a permitir hacer una breve oración para que inmediatamente después, entonces, comparta con usted el estudio. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque me has permitido también llegar hasta este momento del día sano y salvo, Señor, porque me has cuidado, me has protegido, Padre, has quitado de mi camino, has hecho a un lado los conductores agresivos y distraídos, porque ese es mi medio de vida, Señor, a eso me dedico, Padre, a la manejada, como dijera alguien, pero también como dijera alguien, ese es mi part-time o mi trabajo de medio tiempo, porque quiero trabajar full-time o tiempo completo para ti, Padre. Por eso
es que sigo invirtiendo este tiempo en el conocimiento de tu palabra. Por eso te doy gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos ahí presentes que nos están siguiendo a través de esta maravillosa tecnología. Gracias, papá, porque nos permitiste llegar a estos tiempos, Señor, donde se está predicando tu palabra a cualquier parte del mundo a través de las redes sociales. Ese cuarto grupo de personas que mencionó tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Hechos 1:8, cuando dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí es donde estamos llegando, Padre, a través de esta señal digital. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Así que nos exponemos ahora a tu palabra, Señor. Háblanos, Padre, ayúdanos a abrir nuestros oídos espirituales, Señor, y que podamos retener algún concepto, algún precepto, Señor, un versículo, una frase, una idea, Padre, por favor, y podamos aplicarla a nuestra vida para poder seguir siendo luz de la tierra, sal de la tierra y luz del mundo. Siempre me equivoco, perdóname, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces rápidamente leo para usted, querido amigo, hermano, la primera parte de este tema, la amistad con el mundo. Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 4, verso del 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Verso 2, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Verso 3. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Esta es la nueva versión internacional, Biblia de estudio. De repente la más popular, la Reina Valera, diga un poquito diferente, pero en esencia él es lo mismo. Así que gloria a Dios por su palabra. Permítame tantito, por favor. Quiero ver quién está por ahí. Hermana Betty Medina, bienvenida, que nos sigue desde la hermosa ciudad de México. Bueno, continúo entonces, y déjeme empezar por el principio. Recuerde que el tema es la amistad con el mundo. Versículo número 1 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Punto número 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Pregunta, dice, él está haciendo la pregunta el apóstol Santiago, ¿no? Dice, mire aquí, como ya dije, el autor hace una pregunta válida que muchas veces no tomamos en cuenta. Mire qué importante, cuestiones que a veces ni nos interesa considerar, porque no tenemos un diálogo interno con nosotros mismos. Pregunta que si analizamos esta pregunta que está haciendo el apóstol: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Otra vez, pregunta que si analizamos, antes de conocer la respuesta que el mismo apóstol está dando, como sigue, por supuesto, pero no vamos a ir ahí todavía. Evitaría perdóneme, déjeme revisar entonces, porque ya se me está yendo la idea, porque no dice cuestiones que a veces ni nos interesan considerar porque no tenemos un diálogo interno con nosotros mismos. Pregunta que si analizamos,
evitaría precisamente llegar, o no se evitaría precisamente llegar a las guerras y conflictos externos. Lo cual, al hacer una introspección, nos daríamos cuenta de que estas guerras y conflictos empiezan en nuestro interior. Mire qué tremendo y qué importante es eso. Y como como no las detenemos, o no los detenemos, estos conflictos y estas guerras internas, entonces se exteriorizan. Y eso no es todo, amigos hermanos, contaminamos a el mundo. Somos un foco de infección, porque dejamos salir esas guerras y esos conflictos internos y empezamos, como dije, contaminamos al mundo, empezando por nuestra Jerusalén. Ayer decíamos que haciendo referencia a Hechos 1:8, cuando el Señor Jesús, ahorita lo acabo de mencionar también en la oración, cuando el Señor Jesús dice: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quise categorizar esas 4 categorías, valga la redundancia, en grupos de personas y por supuesto, como número 1, nuestra Jerusalén, nuestra familia directa, nuestro cónyuge y nuestros hijos, pasando por nuestra Judea, nuestra familia biológica, toda nuestra familia biológica, primos, tíos, hermanos, padres, abuelos, etcétera, siguiendo por nuestra Samaria, nuestros hermanos en la fe, y terminando por el resto de las personas con las que interactuamos. Ahí es donde van a terminar esas guerras internas, esos conflictos de los que está hablando el apóstol, cuando los exteriorizamos siempre. Y entonces tenemos problemas con las personas que nos rodean, con las personas que deberíamos de tener paz, con las personas que deberíamos convivir de una forma sana, ¿no? Aunque no siempre es en este orden, pero siempre termina en guerras y conflictos personales. Pero ¿por qué pasa esto entonces? Bueno, aquí es donde el mismo apóstol está respondiendo a esa pregunta. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Mire cómo responde el apóstol. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Lo que decía hace un momento, interno, todo empieza en nosotros, hermanos, amigos, como la sanidad también empieza interiormente, aunque no es el tema, pero es importante que lo diga. De hecho, las enfermedades físicas son el resultado de lo que empieza dentro de nuestro interior. Como los síntomas que presentamos, los dolores de cabeza, no sé, de repente las erupciones en la piel, cuando hay alguna herida y se empieza a infectar, etcétera. Todo eso es el resultado de algo interno, es decir, el microorganismo. A propósito, por eso el Señor Jesús decía: no contamina lo que entra de afuera, pero no en el sentido espiritual, por supuesto, pero en el sentido literal sí contamina, porque por la boca es donde entran los microbios, los virus, las bacterias, y son las que enferman nuestro interior, y ahí es donde empieza todo. A los conflictos, las guerras, y por eso se exteriorizan, y aquí es donde tiene efecto la respuesta del apóstol, que dice: no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. A propósito de luchan, una vez yo escuché un proverbio oriental donde decía que el maestro le decía al alumno que dentro de nuestro interior hay 2 cachorros de lobos luchando dentro de nuestro interior, metafóricamente, por supuesto, y dice que uno representaba el bien y otro representaba el mal, luchando dentro de nosotros mismos. Y el alumno le pregunta al maestro: ¿y cuál ganará, maestro?
Y sabiamente el maestro le contesta: aquel al que alimentes más. ¡Qué tremendo! Por eso el apóstol, si alimentamos nuestra alma, nuestro espíritu de basura, vamos a tener resultados no muy agradables. Pero si alimentamos nuestra alma de la palabra de Dios, de lo divino, de lo que estuvimos hablando ayer, de la sabiduría que viene del cielo, entonces vamos a tener también resultados diferentes. Así que antes de continuar, déjeme compartir con usted la definición de pasiones. Mira lo que dice el diccionario de pasiones: sentimiento vehemente, es decir, muy fuerte, capaz de dominar la voluntad y de perturbar la razón. De ahí es que la razón se pierde. De ahí es donde vulgarmente decimos: se quedó en el avión, se le zafó un tornillo, se quedó en el viaje. Y por eso vemos tanta gente deambulando por la calle, porque a través de una pasión vehemente, de un sentimiento vehemente, se involucró en las drogas, en el alcohol, en la lujuria, y se embotó su mente y se quedó arriba. Por eso dice la voluntad y perturba la razón, y da algunos ejemplos, como por ejemplo el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Eso es una pasión que se semejan también a las obras de la carne. Mire a dónde venimos a parar, o con qué se semejan estas pasiones que terminan mal. Estas que precisamente dice el apóstol Pablo que por eso son las guerras. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, las obras de la carne. En Gálatas, la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 5, verso 19. Capítulo 5, verso 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Es una pasión desbordada. Fornicación, pasión vehemente. Inmundicia, otra vez pasión vehemente, muy fuerte, desbordada. Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por supuesto, eso es otro tema. El punto es que esas obras de la carne se semejan a estas pasiones que están dentro de nosotros mismos. Como lo menciona también la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, verso 23. Mire lo que dice la carta que el apóstol Pablo escribe a los Romanos. Capítulo 7, verso 23. Dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por supuesto, esto no empieza de la noche a la mañana, no es instantáneo. Esto es algo que vamos alimentando durante todo el transcurso de nuestra vida. Y es difícil que las podamos erradicar, estas pasiones. Por eso están luchando dentro de nosotros mismos, le dice el apóstol Santiago a la audiencia, ¿no? También en la carta de Tito, discípulo de Pablo, del apóstol Pablo, Tito capítulo 3, verso 9, dice: pero
pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. Ahí están las pasiones desordenadas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pasiones desordenadas dentro de nosotros mismos. Así que 2 puntos nada más en este versículo: de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes. Punto número 2, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Así que pasamos al verso 2. Dice la palabra, el verso 2 empieza diciendo: desean algo y no lo consiguen. Dice, desean algo y no lo consiguen. Mire cuántas veces, hermanos, amigos, nos pasa aún hoy en día esta situación. Esto no ha cambiado a través de los tiempos. Esta es la condición del ser humano. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no consigo lo que deseo? ¿Será acaso porque tenemos amistad con el mundo? ¿O que la clase de sabiduría que está rigiendo nuestra vida no es precisamente la celestial? Recuerde que el tema es la amistad con el mundo. Y de repente, por eso es que esto no es solamente para las personas que estaban recibiendo, o mejor dicho, a las personas que Santiago les envió la carta. Esto es para todo mundo, hermanos, amigos, principalmente para nosotros que ya somos hijos. Para que podamos reflexionar, como decíamos hace un momento, para hacer una reintrospección, es decir, analizarnos a nosotros mismos desde adentro. Así que será porque tenemos amistad con el mundo, o porque la clase de sabiduría que está rigiendo nuestra vida no es precisamente la celestial, la que viene de Dios y la que podemos encontrar en su palabra, que es la Biblia principalmente. ¿O será que no estamos tomando decisiones acertadas precisamente porque estamos confiando más en nuestra sabiduría humana que en la divina? Qué interesante, ¿no? Qué buenas preguntas que podríamos hacernos para analizar, para darnos cuenta qué está pasando. ¿Por qué no estamos teniendo los resultados que deberíamos de tener? Así que el verso 2 sigue diciendo: matan y sienten envidia. Estaba leyendo algunas versiones, algunos comentarios bíblicos, y me di cuenta que acá el apóstol Santiago podría estar usando esta palabra matan en sentido figurado, refiriéndose a odiar. Es decir, no precisamente matar literalmente, ¿no? Por ejemplo, mire en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 21. Jesús y la ira. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás? Y cualquier cosa que matare y cualquiera que matare será culpable de juicio. Recuerde que está hablando del Antiguo Testamento, cuando la ley se aplicaba literalmente, la ley ceremonial o la ley moral también, ¿por qué no? Pero donde no se hablaba mucho de la gracia, no se hablaba mucho de la misericordia, aunque no estoy diciendo que no se mencione que Dios no tenía misericordia, pero no se hacía mucho énfasis en la gracia, y ya dijimos que gracia es lo que recibo y no merezco. Por eso Jesús no es que esté cambiando la ley, sino como hemos escuchado tantas veces, le está dando forma. Porque dice: ¿oíste que fue dicho a los antiguos:
no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ahí está la palabra odiar, porque el enojo, el odio empieza con enojo. El odio es como un callo que se va endureciendo con el paso del tiempo, con las emociones, y llega un momento en que se vuelve odio. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y mire cómo Jesús lo está comparando con matar. Está diciendo, tiene la misma validez. Si tú matas a alguien o te enojas, lo estoy poniendo en el mismo nivel. Y no solo eso, continúa diciendo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Otra vez. Otra palabra que está poniendo al mismo nivel de matar. Si cuando lo decimos necio, le podemos decir a alguien necio con desprecio, con coraje, con ira, con odio. Y cualquiera que diga fatua, que le diga fatua, otra palabra, quedará expuesto al fuego, al infierno de fuego. Mire qué tremendo. Como estas tres palabras, necio, fatuo y enojo, Jesús la está comparando, la está poniendo al mismo nivel de matar. Por eso dicen estos comentaristas, si tiene sentido que cuando el apóstol, acá el apóstol Santiago está diciendo matan y sienten envidia, no está hablando precisamente de matar en un sentido literal, es decir, de quitarle la vida a alguien. Así que déjeme compartir también con ustedes la definición de envidia. La envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimentamos cuando no tenemos y desearíamos tener algo que otros poseen. Esa es envidia. Ojalá que usted no le haya pasado. La otra vez hablamos, parte en serio, parte en broma con los hermanos en cuanto a la envidia. Y el hermano preguntaba, uno de los hermanos preguntaba, ¿y la envidia es mala? Y aquí es donde está la parte de broma, porque decíamos, bueno, yo tengo envidia, yo tengo envidia de la buena. Y otro decía, no, envidia es como el pecado. Para Dios no hay ¿cómo dijo ese gran evangelista? Para Dios no hay no hay una medida para el pecado. Pecado es pecado y no hay nivel de pecado, algo así. Lo mismo para la envidia. Por eso dice sentimiento de tristeza o enojo que experimentamos cuando no tenemos o desearíamos tener algo que otros poseen. Una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, una buena mujer, bueno, en el sentido físico, porque en base a la sabiduría de Dios podemos darnos cuenta que la belleza física es solamente una parte, un ingrediente, un elemento de la belleza del ser humano. Hablo del hombre y de la mujer, porque lo más importante de la mujer y del hombre también, ¿no? Aunque no acostumbramos a decir que un hombre es bello, porque entonces ya podemos pensar mal, ¿no? Pero sí podemos decir que una mujer es bella. De hecho, al hombre podemos decirle que es hermoso, que es guapo, ¿no? Y todavía podrían pensar mal de nosotros, pero ya no tanto, pero estamos envidiando, podríamos estar envidiando esas situaciones, ¿no? Así que sigo leyendo entonces el verso 2 dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Y no pueden obtener lo que quieren. ¡Claro! No lo podemos obtener, ¿sabe por qué? Porque hay un bloqueo mental.
porque la envidia nos corroe el alma y no podemos funcionar. Porque en vez de centrarnos en lo que tenemos, en vez de agradecer a Dios lo que tenemos, de gozarnos en lo que tenemos, de disfrutarlo, estamos envidiando lo que tiene el vecino. Dijo alguien también que a veces miramos el pasto más verde, el pasto del vecino lo miramos más verde que el nuestro. Esta es una metáfora también, por supuesto. Por eso dice el apóstol, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren porque hay un bloqueo mental, porque la envidia, como ya dije, nos corroe el alma y no podemos funcionar. También porque como ya dijimos, no estamos tomando decisiones acertadas por falta de la sabiduría de la palabra de Dios, la sabiduría que solamente podemos obtener a través de la palabra de Dios, del conocimiento de su voluntad, del discernimiento, de la revelación de su palabra. No por nada alguien dijo que es el manual de instrucciones del ser humano, y no por nada en la Biblia podemos encontrar respuesta a todas las interrogantes de la vida. En la Biblia, hermanos, en esos 66 libros de la Biblia evangélica, a propósito, no es el tema, pero estaba dándome cuenta que la Biblia evangélica tiene 66 libros, la Biblia católica tiene 73 y la Biblia de Etiopía tiene 88 libros. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de casa, vamos a hablar de los que somos evangélicos, los que creemos en esos 66 libros. Hay tanta sabiduría que jamás, nunca terminaríamos, no nos alcanzaría la vida, hermanos. Amigos, no nos alcanzaría la vida para comprenderla. Hemos puesto como ejemplo este grupo. Tenemos 4 años de estarnos reuniendo, con ciertas excepciones, ¿no? Todos los días de la semana estudiar la palabra, y apenas llevamos menos de la mitad del Nuevo Testamento. Apenas hemos estudiado las cartas de Pablo, las 13 epístolas de Pablo, 14 con la de Hebreos, que también ya llegamos a la conclusión después del escrutinio de la palabra, después del análisis calmado y concienzudo, llegamos a la mayoría, estuvimos de acuerdo la mayoría de nosotros que la carta la escribió Pablo, la de Hebreos. Aunque es anónima, por supuesto, aunque no se conoce el autor. 14 cartas. En 4 años llevamos, y ahorita estamos con la carta de, ya estudiamos Hebreos también, y seguimos ahorita estudiamos Tito, y estamos ahorita estudiando Santiago. ¿No? 4 años, imagínense, todas las cartas que nos faltan, no nos alcanzaría la vida. Por eso, el apóstol Santiago le está diciendo, y no pueden obtener lo que quieren porque les falta la sabiduría de Dios, porque no están escudriñando. En aquel tiempo solamente existía el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, los 39 libros del Antiguo Testamento. Estaban limitados, hermanos, amigos. Nosotros tenemos la bendición de tener 27 libros más. Entre ellos los 4, los más importantes, los 4 evangelios que cuentan, que narran, que nos enseñan la biografía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una fuente inagotable de sabiduría para poder obtener lo que queramos conforme a la voluntad de Dios. Aclaro, por ejemplo, mire en Salmos
con referencia a lo que estoy diciendo y no pueden obtener lo que quieren. Salmo capítulo 119. Salmo 119. Capítulo 119, verso 105. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esta es una... sí, esto es con referencia a la sabiduría de Dios, lo que tanta falta nos hace para que podamos guiar bien nuestro camino, para que podamos funcionar como Dios quiere que funcionemos. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero tenemos que escudriñarla. Es hasta absurdo agarrar la Biblia, levantarla para que nos vaya alumbrando los pies o el camino. Es imposible. Esta es una metáfora nada más, es una comparación. Tenemos que abrirla, tenemos que leerla, tenemos que orar, pedirle revelación a Dios y discernimiento. Y si es posible, ir si tenemos tiempo o si podemos aculturarnos un poquito, es decir, meternos, inscribirnos a un seminario bíblico para que en base a técnicas, en base a ciencias de la religión, como la hermenéutica, como la escatología, como tantas ciencias que escapan de mi mente ahorita, podamos entender mejor la palabra de Dios. Son herramientas. No estoy diciendo que sin ellas no podemos. Por supuesto que podemos. Cuando le pedimos revelación a Dios, Él se encarga de explicarnos con puntos y con comas. Pero si podemos usar ese tipo de herramientas, entonces vamos a ser más efectivos en el conocimiento de la palabra de Dios y para que podamos usar esa sabiduría que tanto nos hace falta. Y luego sigo leyendo entonces el verso 2. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, riñen y se hacen la guerra. Déjame compartir con usted la definición de riña. Bueno, aunque es algo muy popular que de repente lo podemos entender, pero igual quiero compartirlo. Discusión entre dos personas en que generalmente se reprochan algo y se insultan. Esa es una riña, una pelea, una discusión, un altercado. Y obviamente estas riñas, hermanos, amigos, provocan las guerras que van escalando niveles hasta convertirse en conflictos armados interminables y que tristemente cobran la vida de personas inocentes y vulnerables como los niños, los enfermos y los ancianos. Esto ha pasado desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, desde que el hombre vivía en las cavernas, desde que el hombre desde que nació quiso apoderarse, quiso conquistar, quiso ser mejor que otros, quiso mandar, quiso regir, quiso gobernar. Y lo peor es que sin Dios. Viene a mi mente Alejandro Magno, que a propósito yo me preguntaba por qué ese periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 400 años de silencio donde dicen los eruditos bíblicos que Dios no habló. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué pasó en esos 400 años? Pues nada, casi nada, que en esos 400 años tuvieron auge los imperios más grandes que conquistaron el mundo, entre ellos los griegos, los macedonios, los egipcios.
Aunque la Biblia sí habla un poco de los egipcios, pero no habla, también habla de la cultura griega muy poco. Pero no habla de ese gran conquistador que fue Alejandro Magno, el más grande conquistador bélico de toda la historia del mundo, que a través de guerras, a propósito del tema de lo que estamos hablando, a través de las guerras, conquistó la mayor parte del mundo del viejo continente. Y todavía existen en las ciudades los monumentos que él edificó gracias a las guerras. Por eso dice el apóstol acá, riñen y se hacen la guerra. Pero otra vez, como decíamos hace un momento, las guerras empiezan dentro de nosotros, las guerras internas, y después se exteriorizan. Y empiezan y van avanzando, van escalando niveles, como dije, hasta que se convierten en conflictos armados. Y sin ir muy lejos, ahorita tenemos la guerra entre Irán entre Israel y Palestina. Hablaba con alguien también de esto y decía, mire cómo esa guerra ha sido por la eternidad, ha sido siempre desde que Abraham quiso ayudarle a Dios, porque Dios le había prometido un hijo a Isaac, y bueno, todavía no nacía, ni siquiera sabía que se iba a llamar Isaac, pero Abraham le quiso ayudar y dijo, no, pues no pasa nada. Le dijo a Sara, no, pues no pasa nada, vamos a ayudarle, porque si Dios dijo que iba a tener un hijo de la promesa, pero no pasa nada, entonces le ayudamos. Y ya sabemos la historia, ¿no? Sara le dice, no, pues aquí está mi sierva, mi esclava, llégate a ella y no tengo que dar detalles, ¿no? Y nace Ismael. Pero Dios lo desechó, dijo, no, él no es el hijo de la promesa. De hecho, Ismael ni siquiera tenía que haber nacido, pero con algún propósito Dios permitió que naciera. Y mire, ahí están peleando palestinos, porque los palestinos vienen de la simiente de Ismael. Y obviamente el pueblo de Israel viene de la simiente de Isaac. Dos hermanos, amigos, peleando por cientos de miles de años. Qué terrible, ¿no? Precisamente por esto que está diciendo el apóstol, riñen y se hacen la guerra. Y luego dice, no tienen porque no piden. Acá, cuando estaba leyendo y estaba preparando el estudio, me sorprendí con esta frase. Dice, no tienen porque no piden. Y acá el apóstol parece que brinca de un tema a otro. Yo me preguntaba, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto que está diciendo? No tienen porque no piden. Está hablando de una cosa y de repente sale con la otra, ¿no? Pero en realidad, hermanos, amigos, tiene relación. Esta frase, no tienen porque no piden, tiene relación con lo que estamos estudiando o lo que estamos hablando, porque hasta ahora, mire cuál es el punto. Solo hemos hablado de envidias, de pasiones, de conflictos, de guerras, etc. Todo esto es el resultado de la falta de sabiduría celestial o divina en el hombre. Esto nos habla de la autosuficiencia del ser humano, la no dependencia de Dios, de creer que no necesita de Él. Hablando del hombre, por supuesto. Y por eso, pero déjeme ver, porque ya me estoy perdiendo otra vez. Nos habla de la autosuficiencia del ser humano, de la no dependencia de Dios, de creer que no necesita de Él. Y por eso tienen la sabiduría o no tienen la sabiduría de Dios, porque no piden. Ahí está. Por eso no tienen la sabiduría de Dios, porque no piden.
Y entonces ahí el resultado de la condición humana, no solo de esos tiempos, sino de los actuales. ¡Qué tremendo! Mire, voy a unir todos los puntos del verso 2. Dice, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Eso fue el verso 2. Vamos entonces al verso 3. Dice en cuanto a esto mismo que acabo de decir en cuanto a pedir, el verso 3 dice el apóstol, y cuando piden, y ya que por fin se deciden a pedir, ya que por fin dicen, que a todos nos pasa, hermanos, amigos. A veces, ayer todavía me estoy lamiendo los bigotes del mensaje que nos compartió nuestro pastor cuando decía que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Podemos cometer el error de decir, yo creo en Dios, pero no le conozco, pero no le creo a Él. No sé quién es, nada más sé que es el creador del universo y sé que Él me va a proveer, pero hay un precio que pagar, y ese precio es la obediencia. Ese precio que es el conocerle, saber quién es, no solamente creer en Él. Entonces, una vez que ya me di de topes en la pared, una vez que pido y no recibo porque no sé pedir, una vez que ya estoy cansado, entonces, y ya como última opción, entonces le pido a Dios. Aunque no lo conozca, aunque no conozca su palabra, aunque no lea la Biblia, aunque no vaya a la iglesia, aunque no trate de obedecerle, de todo modo le pido. Y luego dice el apóstol, y cuando piden, no reciben. Mire qué cosa. Y entonces podríamos decir, entonces, ¿de qué se trata? Ahora que te necesito, no me ayudas. Pero espérate, no es de gratis. No es de agrapa, decíamos en el barrio. Nada es gratis, hermanos, amigos, ni siquiera el aire. Nada es gratis. A todo tiene un precio. Así que dice el apóstol otra vez en el verso 3, y cuando piden no reciben. ¿Saben por qué? Porque piden con malas intenciones. Porque piden ya ahogándose, pero no quieren obedecer a Dios, o no queremos obedecer a Dios, no queremos estudiar, exponernos a su palabra, no queremos ir a la iglesia, y mucho menos queremos recibir a Jesús como el Salvador, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y entonces pedimos con malas intenciones, porque pedir con malas intenciones es precisamente no querer hacer lo que Dios nos está pidiendo. Luego dice, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Mire qué tremendo. O sea que no es solamente pedir, sino pedir bien, con buenas intenciones. La palabra de Dios dice en el Salmo 118, aquí hay un ejemplo claro, porque cuando lo hacemos de esta manera no recibimos. Salmo 18, verso 41, dice, clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Deje mirar el contexto. Dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho
que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase aún a Jehová, pero no los oyó. Claro, porque no estaban cerca de él, porque no tenemos una relación constante y permanente con él, porque no tenemos una relación sincera. Ayer hablábamos de este tema. No somos sinceros, estamos siendo hasta hipócritas. La palabra, de hecho, hipócrita no es un insulto, hermanos, amigos. La palabra hipócrita es un término griego que surgió en los teatros, donde no me acuerdo siempre se me olvida cómo se llamaban esos lugares, donde eran precisamente teatros donde se reunían los sabios y para filosofar. Y allí es donde se inventaron las artes, el histrionismo, es decir, el arte de ser artista, de ser actor de Hollywood, de películas, etcétera. Y allí es donde se inventó o surgió ese término de hipócrita, porque una persona sabía interpretar varios papeles sin precisamente ser eso que interpretaban. Eso es hipocresía. Saber actuar. Por eso es que Dios no los oye. Dice, cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. Ayer hablábamos también de las malas intenciones en cuanto al tema que estábamos tratando de las dos clases de sabiduría. Hablábamos del rey del rey David, cuando con malas intenciones planeó y ejecutó a Urías. Que es una historia muy conocida, cuando el rey David se mete con su esposa, la embaraza, la esposa de Urías, por supuesto, que no le correspondía, y eso es un adulterio, por supuesto, ¿no? Y después empieza a tramar, empieza a maquinar malvadamente para deshacerse de Urías, y al final lo hace, ¿no? Ahí está la historia en la carta de rey, creo que es la primera carta de Reyes, donde narra esta historia, esas malas intenciones de David. Pero bueno, por otro lado, mire, cuando pedimos correctamente, sin las malas intenciones y sabiamente, es decir, con la sabiduría divina, tenemos esta promesa. Primera carta de Juan, del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y luego en el capítulo 5, verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Por supuesto, en base a su soberanía. Por supuesto, en base a lo que necesitemos. No siempre él nos va a dar lo que no necesitemos. Y si tenemos lo que pedimos, tenemos que discernir si realmente es de Dios. Porque si no era la voluntad de Dios y de todos modos nos aferramos y lo obtuvimos a cualquier costa, entonces muy interiormente sabemos que no es de Dios, que Dios no nos los está dando, lo estamos adquiriendo por nuestro capricho, ¿no? Pero aquí está el contraste del verso 3, cuando dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ya hablamos del significado de las pasiones.
Ya sabemos que es para satisfacer los deseos de la carne. Y hablamos hace un momento de las obras de la carne que están ¿cómo es? En Gálatas 5, 19 y 21. Esas son las pasiones, por eso a veces, dice el apóstol, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Pero acá está lo contrario, lo que acabo de mencionar, para saber que estamos pidiendo correctamente, con la sabiduría de Dios. Así que rápidamente quiero leer para usted los 3 versículos, solamente para confirmar lo que hemos estudiado. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Verso 1. Y luego el verso 2, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtenerlo, que quieren, riñen y se hacen la guerra. Luego dice, no tienen porque no piden. El verso 3, y cuando piden, no reciben. Mire, esto hasta me da risa, no me burlo, pero me da risa, porque cuando finalmente, dice el apóstol, y cuando ya se cansaron de no obtener lo que quieren de una forma incorrecta, y finalmente levantan los ojos al cielo y le dicen a Dios, bueno, Dios, entonces pues ya échanos la mano, danos chance, dice el apóstol, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. La versión Reina Valera me gusta más como dice. Esta versión nunca la había leído, pero déjeme buscar la versión Reina Valera de este último versículo, porque es muy importante. Permítame tantito. Santiago capítulo 4 verso 3. Acá está, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, acá en vez de pasiones dice deleites, que es lo mismo. Pasiones o deleites es lo mismo, es algo que está fuera de control. Y por eso al final nos da el contraste, ¿no? Esta es la manera en que debemos de pedir, lo que leímos en Juan, 1 Juan 3:22 y luego en el 5:14, donde dicen cualquier cosa que pidan al Padre, parafraseando, si es la voluntad de Dios, lo aclara en el verso 14 en el versículo 14 del capítulo 5, dice, si es la voluntad de Dios, lo van a recibir. Y si no, no. Dios sabe, también en otra parte de la Biblia, y ya con esto termino, dice, Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Lo que necesitamos, no lo que queremos. Yo quisiera, lo he dicho muchas veces, parte en broma, parte en serio, yo quisiera tener un Lamborghini que vale mucho dinero, un deportivo, pero no lo necesito. Por eso Dios no me lo va a dar, no me va a permitir que lo tenga, porque no lo necesito. Yo quisiera vivir en una mansión en Beverly Hills o en Hollywood, ahí junto a las estrellas, pero no la necesito. Por eso Dios no me la va a dar, ni me va a permitir que lo logre, porque a propósito, aunque no es el tema, si lo lograra, no sería a la manera de Dios. No lo sé, lo creo firmemente, tengo la convicción, y entonces ese es otro tema también. No iba a terminar como Dios quisiera que terminar. De repente terminaría alejándome de Dios, de la iglesia, no sé, del ministerio. Así que qué tremendo, qué interesante este tema de la enemistad con el mundo. Recuerda, esta es la primera parte
vamos a estar tratando varias partes de este tema, la amistad con el mundo. Bueno, dije enemistad, es lo contrario, la amistad con el mundo. Así que es lo que quise compartir con usted, querido amigo. Gracias por estar ahí apoyándonos con su presencia virtual. Queremos saludar a Javier Rebolledo, hermano. Dios te bendiga, qué gusto saber que estás ahí escuchándonos. Te conozco de muchos años, de Los Ángeles, California, y también a Juliana Rodríguez, Julita, desde la hermosa Ciudad de México. Y bueno, todos los que no podemos darnos cuenta que están ahí siguiéndonos porque no tenemos su perfil, pero Dios sabe que están ahí apoyándonos con su presencia virtual. Entonces nos despedimos, salimos del aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando o nos vayan a escuchar. Bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, terminamos, hermana Betty. Así que vamos a ver. Ya estás listo para dar los estudios tú solo. Pues ya que. Ya estás listo para dar los estudios tú solo. Sí, por eso te digo, ya que me queda. Ni modo. No podemos obligar a nadie. No, pero igual fue mi culpa, Betty, porque me tardé poniendo la agenda, no le avisé a nadie. Ojalá que solo sea esta semana, ¿no? Por lo pronto sí cuento contigo, ¿no? ¿O no? ¿O tampoco? ¿Cuándo me toca? Pues ya habíamos dicho el lunes, ¿no? A menos que quieras cambiar. Sí, ¿a ti te queda bien el lunes? Ya, yo cualquier día puedo. No hay problema conmigo. Dios a Dios. No, yo creo que sí me dejas el lunes. ¿Sí? Ay, no, espérame, no, el lunes no. Déjame el miércoles. No, Betty, no. El miércoles sí no puedo, discúlpame. ¿No? No, cualquier otro día. ¿Sabes por qué? Porque ya regresé a la iglesia, no sé si te dije. No, no me dijiste. Bueno, ya regresé a la iglesia y... ¿Cuántos días se va a transmitir el estudio? 4 días nada más. Y es que el miércoles tenemos célula. ¿Te acuerdas que estaba al frente de una célula? Sí. Y quiero retomarla. Ajá. Y la reunión es a las 7. Entonces, Okay. las 7 de acá. Y ¿Qué día vas a transmitir? pues lunes, martes, jueves y viernes nada más. Lunes, martes, jueves y viernes. ¿Qué te parece si me dejas el viernes? Ok, perfecto. Nunca me has dejado el viernes, me da el viernes a ver qué tal me va. Ya, creo que nunca. No sé si Sonia, no sé si vamos a contar con Sonia. Oh my God, espérame.